todavía nos falta. Nos falta sobre algo. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Tres nomás. Hasta los que trajeron la Biblia. Amén. Los que no tienen, les toca ir consiguiendo ya su Biblia. Amén. Ahora les muestro para que compremos la Biblia. Que la palabra de Dios es la espada. Es la espada doble filo. Amén. Hemos de andar con esta espada. No nos acostumbremos a la tecnología nomás. Amén. Cuando ya haya posibilidad, cuando ya abran todo, ya haya platica y estén abiertos las librerías, vamos a decirle, Señor, provéenos, ¿cierto? Provéeme para comprar una Biblia. Amén. Ahorita no, porque pues sabemos que está todo cerrado, hay unos que no tenemos platica, pero entonces el Señor proveerá. Amén. Entonces vamos a ver un estudio muy importante, vamos a hablar sobre la Biblia. Amén. El otro día había enseñado, pero hoy vamos a tener este tema y vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está con la Biblia. Amén. Hoy todos vamos a participar, por eso es bueno, a ver cuando estamos así en un grupito pequeño, porque todos pueden participar, todos van a hablar. A uno les voy a dar un versículo y quiero que me van a leer ese versículo, así que si usted trajo su Biblia, todos podemos participar. Amén. Vamos a hablar primero por la palabra. Amado Dios, Padre Celestial, en esta tarde preciosa estamos aquí delante de tu presencia, Señor, una vez más para darte la gloria, para darte la honra, la alabanza, la exaltación, la adoración que solo tú te mereces. Ya te hemos dado, Padre Santo, toda la gloria a ti, Señor. Padre, ya te hemos exaltado y glorificado. Ahora te pedimos que tú seas hablándonos, que tú seas enseñándonos a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Que tú enseñes a nuestras vidas, que tú redargullas, que tú saques, que tú quites todo aquello que impida, Padre amado, el fluir, el mover de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra se vuelva viva, que esta palabra se vuelva eficaz en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a leer primero, vamos a ver la Biblia en Deuteronomio. Ahora antes de empezar, el Señor me va a dar este versículo. Deuteronomio capítulo 6. Apúntelo allí. Deuteronomio capítulo 6. Amén. Me dicen también cuando ya estén allí. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ya saben dónde está Deuteronomio, ¿no? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Santo Espíritu de Dios. Dice así, el gran mandamiento. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová uno es, ¿cierto? Y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Amén. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿cierto? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, ¿cómo? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿estando dónde? En tu casa. ¿Y andando por dónde? Andando por el camino. ¿Y a dónde más? Y al acostarte y cuando te levantes. Tremenda esta palabra. Vamos a hablar sobre ¿qué? Sobre la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia en la casa? Amén. ¿Seguros? Amén. Amén. A ver, ¿cuánto la leen? Vamos a ver, hermanito Darío, dígame un versículo que usted sepa de memoria. Yo les dije, oye, vamos a tener enseñanza. ¿Algún versículo que usted se acuerde? Así no me diga el capítulo ni la cita, pero que me diga un versículo.
que usted haya leído y le haya llamado la atención. Ahí rapidito. Cortico. Cortito, el que dice... Es suyo. Entraré a tu casa, cenaré conmigo, tú conmigo Y yo con bueno, Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta, ¿cierto? Ya estoy a la ¿Quién más? ¿Quién más me hizo un versículo? A ver, Dora. ¿Qué versículo usted se acuerda? A ver. Juan 10:10. ¿Qué dice? El ladrón no vino sino ¿Matar? para ocultar, matar y destruir, y yo venía para que de vida. Amén. A ver, hermana Honoria. La pillé. ¿No se acuerda de algunito por allá? Me olvidaron todos. Le olvidaron todo. Hermana Beluca. Bueno, ¿Y alguno? no, en serio que me olvidaron, pero yo sí leo la Biblia. Va acordándose. Siempre como Hermana Beluca. ¿No se acuerda de ninguno? Hermano Eusebio. ¿Alguno? Uno nomás. Isaías 45:20. ¿Qué Son dice? tontos los que le creen a una cruz de madera o a un Dios que nos salva, si no presenten su petición ante Dios. Miren quién es el que ha hecho el cielo y la tierra. Amén. Hermano Mario. ¿Se acuerda de alguno? Creo que es Mateo 18:41. Dígamelo. Velar y orar en cada momento. Porque el espíritu, sí, velar y orar en cada momento, porque el espíritu de la verdad está dispuesto. La carne. Porque la carne es débil, para que no caiga en tentación, porque la carne es débil. Amén. Amén. ¿El hermano? ¿No se acuerda de ninguno? Amén. ¿Paola? No, Josué, cortito. Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, porque yo estaré contigo. El hermano Tibe. ¿Ay, qué se acuerda? ¿Qué más rato? Bueno, la hermana María Eugenia. Yo me acuerdo mucho, pero de un salmo que me fascina. Así sea un salmo, uno. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en pecados, pasto me hará descansar, Amén. cuando actualmente reposaré. Amén. Carlos, ¿se acuerda de alguno? El que habita el abrigo del Altísimo. Por ahora, morará siempre. bajo su sombra. Amén. Sí, el hermano ya me lo quitó. Me lo quitó, pero eso lo tenía en la mente ya. Me lo quitó. ¿Ese era hermano? A ver si ese era. ¿Luis Miguel Ángel? Juan 3:16. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Ustedes los niños saben alguno? ¡Ay! Esas escuelas dominicales como que se olvidaron. José sabe uno, dígame uno. No me sé David y ya, ¿Cuál? pero no sé cómo que... El de acostarse, pues dígame el versículo de dormir. ¿Cuál es? Es también un versículo bíblico. Ay, no me acuerdo. En paz, dígamelo. Para me acostaré, que no me recuerdo tanto. ¿Y Bastián sabe alguno? Ya me olvidó. Ah, ¿usted, papi? ¿Charo? Nada. ¿Hilary? Ya no me llamo Charo. Charia. Charia. A ver, es que es parecido los dos nombres. ¿Y usted? ¿Dana, se acuerda de alguno? Está grave esto con la escuela dominical, Dios mío. ¿Y hermanita Angélica? Aquí volverá. ¿Y Luis Eduardo? Salmo 119. Bueno, hay varios ahí, ¿no? Pero digo. Uno, un solo versículo uno nomás solo. quiero. Uno solo. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Jehová. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios, ¿cómo dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón, hermano. Hay que guardarla aquí y guardarla ¿dónde? Aquí. ¿Sí ven? En tu corazón. ¿Y qué vamos a hacer? Y la repetirás, hermano, todos los días. Tenemos que repetir la palabra de Dios, acordarnos de ella. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella. ¿Dónde? Estando en la casa. Uy, yo leí el Salmo 23 y el Señor me dice su palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. ¿Cuántos tienen versículos escritos en su casa? Amén. Hermano, hágase un cartel, una cartelera, un versículo que usted le llamó la atención, escríbalo en un papelito y póngalo allí. Yo tengo mi Biblia pintada. También me olvidó un versículo.
versículos, mire, yo los tengo subrayados. Qué bueno, sí. Con el color rojito. Entonces yo me acuerdo, ¿sí ve? Yo me acuerdo, ay, se me olvidó un versículo. Y yo sé que está en Deuteronomio, pero no me acuerdo. Entonces, como yo los tengo subrayados, el versículo que me llamó la atención, el más importante, nomás abro el libro de Deuteronomio y lo busco rapidito y lo encuentro, porque lo tengo subrayado. ¿Cierto? La palabra de Dios nunca se nos olvida, ¿o sí? No. Usted la leyó, como me decía la hermana ahorita, se me olvidó, pero la recuerda, ¿cierto? Aunque no me lo puede decir bien, pero se recuerda, quedó grabada en donde, en su corazón, en su mente. Y dice, en tu casa y andando por el camino, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Señor. Tú vas a mandar ángeles, Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Yo salgo en el nombre de Jesús, guarda mi salir, guarda mi entrar, dice la palabra. ¿Cierto? Al salir, hermano, cuando andemos por el camino tenemos que estar meditando, ¿qué? En la palabra. Y al acostarte, dice aquí. Yo siempre le enseño a José, a mis hijos también le enseñaba a Miguel, cuando uno se acuesta a dormir, debe repetir los versículos de dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aprenda ese versículo del dormir. Y entonces usted hace su oración y cuando ya se va a acostar, Señor, en paz me voy a acostar. Tu palabra me dice que puedo acostarme tranquilo, voy a descansar, ¿sí o no? Entonces, hermano, dice al acostarte y cuando te levantes. ¿Y cuál es el versículo de levantarse? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias, Señor. Tu palabra es fiel. Uy, yo me acosté, dormí, Señor. Pude dormir tranquila, Señor, porque tú sustentabas mi vida. ¿Sí ven, hermano? Todos los días tenemos que meditar en la palabra del Señor. Amén. Dice, la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Se nos reveló a nosotros. Fue un privilegio. Dice en Deuteronomio, dice que no está lejos. ¿O si está lejos la palabra? Está tan lejos que no la podemos alcanzar, no la podemos oír. Está muy alta la palabra. Está en lo profundo que no podemos llegar a donde ella. ¿Está allá? Está allá en lo profundo del mar y no tenemos cómo llegar allá donde está la palabra. ¿Dónde la tenemos? Cerca. Aquí. ¿Cierto? Esa palabra se nos ha dado el privilegio y se nos ha revelado a nosotros. ¿De quién? ¿Quién es el autor de la Biblia? Yo un día les enseñé. Dios. ¿Y su intérprete quién? El Espíritu Santo, ¿cierto? Su tema principal es la redención del hombre por medio de Jesucristo. ¿Quién escribió la Biblia? El hombre. ¿Pero qué era la diferencia? Hombres inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes, como usted, como yo, pastores, dice aquí reyes, eran pescadores, profetas, ¿qué más? Yo les dije a ustedes, príncipes, sacerdotes, pero una diferencia, una gran diferencia, que estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron la interpretación, la revelación, para que nosotros pudiéramos entender y tener esta palabra aquí, a la mano. ¿Me están entendiendo? Esta palabra fue escrita hace más de 1600 años. ¿Se acuerdan que yo les dije? Más de 1600 años, ¿cierto? ¿Y qué significa la palabra Biblia? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Viene del griego. ¿Y qué significa? Biblión. Muy bien, hermano. ¿Se acordó el hermano Eusebio? Apúntalo ahí. Biblión, que significa una colección de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros tiene la Biblia. Un libro completo. Este es el libro más vendido de todo el mundo. ¿Sabía? Hay muchos libros, pero este es el libro que más se vende a nivel mundial. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, ¿cierto? Gloria a Dios. Ahora yo quiero que leamos, ahora sí, el libro de los Salmos 119. Antes de irnos a seguir desarrollando la Biblia. Para que ustedes lean lo hermoso que es la palabra de Dios. Salmo 119. Amén. Versículo 9. Voy a leer hasta el 15. Salmo 119, versículo 9. Amén.
Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 9. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? Tu palabra. Con todo mi corazón he buscado y no me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré ¿dónde? En tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Hermoso este versículo. Vamos a repetirlo todos bien fuerte, el 15 y el 16. Ustedes, cuando cuenten 3. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? No me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos, ¿qué voy a hacer? Meditaré. ¿En qué vamos a meditar? En la palabra de Dios. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Aquí. Aquí. Esta palabra es ese espejo, ¿cierto? Esta palabra es ese camino que nos va a guiar por dónde debemos de andar. ¿Sí o no? Nosotros antes andábamos en la vida pasada, ¿se acuerdan? Y cuando comenzamos a leer este libro, el libro del pacto de las misericordias, ¿qué pasó con nuestras vidas? Cambió. ¿Sí o no? El que lee la Biblia, hermano, si usted y yo leemos la Biblia, tiene que ocurrir algo en nosotros. ¿Sí o no? Comienza a ocurrir un cambio, porque esta palabra nos conforta, ¿cierto? Esta palabra llega, toca lo más profundo de ¿qué? Del corazón, y nos dice cómo estamos, ¿sí o no? Yo siempre he dicho, cuando muchas veces venimos a la iglesia y como que, ay, nos da, esa palabra nos habla, ¿sí o no? Uy, pero ¿por qué me están diciendo esto? Y, ¿por qué? Porque me están echando sátira, están criticándome, ¿cierto? Muchas veces pensamos así, la carne piensa, pero no es así, porque dice, en tus mandamientos meditaré. Esta palabra, hermano, es la que toca el corazón. ¿Sí me entienden? Esta palabra es la que nos conoce. Esta palabra es ese espejo que nos ve y verdaderamente sabe nosotros cómo estamos, ¿sabía? Cuando usted se pone a leer la palabra y usted dice, uy, por la palabra de Dios me está hablando aquí, todo esto lo hago yo, ¿sí o no? Uy, pero ¿por qué si esto es un libro? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es qué? No, esto es un libro, pero hay una gran diferencia. ¿Cuál será? Que está inspirada por Dios. Nunca lo olviden. Esto es un libro, pero usted puede leer cualquier libro de historia, geografía, y no pasó nada. Aprendió, tuvo conocimiento, pero al usted leer la palabra, ¿qué pasa? Te cambia. Da vida. Transforma, renueva, hace de todo en nosotros. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios es que viva y es eficaz. La Biblia es una inspiración divina. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro 1. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:20. 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí me hizo otra cosa. Ay, perdón. ¿Yo le dije primera? Segunda. Le estoy en primera. Segunda de Pedro 1:20. Sí, Señor. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de qué? De la Escritura es interpretación privada. ¿A quién se nos reveló la palabra? A todos, hermanos. Esto no es privada, como yo les decía, no está escondida.
no está en lo profundo del mar, no está allá arriba en el cielo, no está abajo en la tierra, no está oculta en ninguno de nosotros, sino que esta palabra se nos reveló, ¿a quién? A nosotros. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no porque el hombre quisiera, sino ¿por qué? Sino por la voluntad de quién, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden cuando usted diga, no, la Biblia es un libro cualquiera. No, la Biblia es diferente. La Biblia tiene la inspiración de quién? Del Espíritu Santo. Amén. No es un libro cualquiera. ¿Están aprendiendo? La palabra de Dios es inspiración divina. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo. Apúntenlo allí. ¿Qué dice? 3:15 y 16. Ya, vamos para allá, vamos a ver. Segunda de Timoteo 3:15 y 16. Perdón, 15 y 16. Dice, y que... léalo, hermano. ¿Quién lo lee? Léalo, hermana Dora. Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y leamos el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y que de la niñez, ¿cuántos de niños han escuchado esta palabra? Alcen la mano. Amén. Hermano, esta Biblia desde cuántas eternidades, cuántos siglos, desde antes de nosotros nacer los antiguos, han escuchado esta palabra. Y nos dice y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser ¿qué? Hacer sabio. El que lee la Biblia se vuelve sabio. Amén. Te puede hacer sabio ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y dice, y toda la escritura es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en qué? En justicia, a fin de que el hombre, usted y yo, que seamos como perfectos delante de Dios. Así que cuando esta palabra, hermano, usted la tome en su corazón, usted y yo nos vamos a volver hombres y mujeres perfectos delante de Dios. Hombres y mujeres sabios delante de Dios. Entonces la Biblia es ¿qué? ¿Un libro cualquiera? No, es ¿qué? Inspiración del Espíritu Santo. Y ya les mostré los versículos. Así que cuando usted venga a la gente de afuera y le diga, ¿esto es un libro cualquiera? Dígale, no. Porque es ¿qué? Inspiración divina. Y la Biblia es eterna. La palabra de Dios nunca pasará. ¿O sí? No pasa. ¿Qué dice Lucas 21:33? Lucas capítulo 21, versículo 33. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. El cielo va a pasar, hermano. La tierra pasará, pero la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha dicho, nunca pasará. Guarde esto, hermano, como decía el libro de Deuteronomio. Guárdelo en la tabla de su corazón. Guárdelo en lo más profundo de su ser. Enséñele a sus hijos. Enséñele a su vecino. Cuando se acueste, cuando se levante, hermano, estudie y medite la palabra. No necesita estar todo el día con la Biblia. Meditarla es aquí y aquí. Guardarla, escudriñarla. Que lo que usted leyó, no lean la Biblia como ¿y entendió? ¿Entendió? Nada de lo que leyó, nada de lo que se lee se entiende. La Biblia debemos de leerla con comprensión y que la podamos entender. Léala suave, interprétela, léela suavecito y cuando usted ya haya leído, usted haya retenido y recordarse lo que leyó. Uy, la palabra
uy, esta historia yo la leí, Señor, uy, pero me llamó la Y el Señor es atención. que le da la... ¿Cierto? Y el Señor nos va a dar ¿qué? La sabiduría. Por eso cuando usted vaya a leer la Biblia, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se ponga a coger la Biblia y que dice aquí San Juan 21:33, y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No se tenga la ¿No entendió? ¿Entendieron? No. No se entendió. Entonces, ¿qué tenemos? Espíritu Santo, revélame tu palabra. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo no podíamos leer la Biblia? No la entendía. No la entendíamos. Usted leía la Biblia y que ay, entonces, y usted sabe leer, bien, pero la Biblia no se puede leer como cualquier libro. ¿Se han dado cuenta? Amén. Y yo veo gente que sabe leer bien, pero cuando la vamos a leer comenzamos proponer en vuestros, ¿me entienden? Porque este libro hay que leerlo con interpretación y bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso no todo el mundo puede leer la Biblia. Lo cogen como un libro cualquiera y no es así. Ahí hay veces, y seamos sinceros, hasta uno cuando empezó a leer la Biblia no la podíamos leer, no la podíamos entender, no la podíamos comprender porque es revelación divina. Necesitamos al Espíritu Santo para poder leer la palabra de Dios. Ahora sí, a cada uno le voy a dar un versículo, pero yo quiero que usted en ese versículo me diga qué nos enseña la palabra de Dios en ese versículo. Como la palabra que leímos ahorita, la palabra de Dios es viva. Entonces usted me dice, la palabra de Dios me enseña en este versículo que es viva. Amén. Entonces, y entonces el otro le toca, entonces me dice, la palabra de Dios me enseña que es eficaz. Eso. Con una sola palabra, yo quiero que usted me resuma el versículo que le voy a entregar. Amén. No es sobre la cabeza, hermano. Son versículos sencillos. Amén. Miguel Ángel, apúntelo, si usted puede apuntar, el que está apuntando, apunte estos versículos para que los guarde. Miguel Ángel me va a leer el Salmo 119, 160. Amén. Ese versículo nomás, yo quiero que usted me diga qué le dice ahí ese versículo a usted, en una sola palabra. De acuerdo a la palabra. De acuerdo al versículo, porque cada versículo dice algo. Pero yo no quiero que usted me mande un sermón, no. Solamente quiero que me digan la palabra que está ahí en ese versículo. Vuelvo y les explico. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Acabamos de leer, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, ¿qué le dice usted el versículo? La palabra de Dios es ¿qué? Viva. Eso nomás me tiene que responder. Lo lee en voz alta para que todos escuchemos y me dice qué es la palabra. Amén. Miguel Ángel, Salmo 119, 160. El hermano Eusebio. ¿Sí lee? ¿Sí ve, hermano? Sí, yo voy a hacer en el teléfono. Salmo 19, versículo 7. La hermana Honoria, Hebreos 4:12. Dora, primera de Pedro 2:2. El hermano Mario, Salmo 107, versículo 20. Yo estoy dándole así el que tiene Biblia, ¿no? Carlos, Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, 9 y se salta al 11. Lee el versículo 9 y se lee el 11. Puede leerlo seguido ahí. ¿Qué pasa? Si ahorita me lo dice. ¿Quién me falta? Paola. ¿El hermano Tibe también? Paola me lee el Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97 y el 101. Hebreos 4:12, la hermana Honoria. El hermano Darío me lee el Salmo 119, 104. Amén. Yo le di, hermana. ¿No le he dado? Ay, me la salté. La hermana me lee el Salmo 119, 105. 119, ¿cómo? ¿Cuál, hermano? ¿El suyo? Ya ni me acuerdo. Ya lo tengo. La hermana 119, 105. No me distraiga. La hermana Angélica, Hebreos. Ya está. Ya lo di a la hermana. Entonces ellos nomás. Ya lo había dado a la hermanita. Honoria. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí.
Ya cada uno tiene su versículo a la mano, ¿no? Usted, En vez de como, nivel 7, ¿no? como ustedes ya saben leer, vamos a leer los demás porque no alcanzaron. No puse más. Bueno, Miguel Ángel le toca el Salmo 119, 160. Lee el versículo en voz alta y me dice qué es la palabra de Dios para nuestras vidas. Lea el versículo. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de ti. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es? Es suma para la verdad. ¿Es qué? Es suma la verdad. Es verdad. Solamente eso. La palabra de Dios es ¿qué? Verdad. ¿El Señor miente? No miente. La palabra de Dios es verdad. A ver, el hermano Cheo, Salmos 19, versículo 7. ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. ¿Y la palabra de Dios, entonces, qué es? La palabra es perfecta. Amén. Que convierte en una Amén. conversión. Y el alma es un da testimonio, puede Una palabra. Amén. Entonces la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta. Y hace sabios. Y nos hace como sabios. A Miguel Ángel, eso nos dijo la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. La palabra de Dios es ¿qué? Perfecta y nos hace sabios. Amén. A ver, la hermana Honoria, ¿qué nos hace la palabra? ¿Cómo dice el versículo? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y hay las bastante ahí. intenciones del corazón. Todo lo podíamos decir todo. Pero entonces dígame la primera, ¿cuál es? Pero la primera dice que es viva. La palabra de Dios es ¿qué? Viva. Lo habíamos visto, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Y ahora la palabra de Dios es viva y eficaz. Si ven que esta palabra no está muerta, por eso nos toca, por eso penetra nuestra alma, por eso penetra nuestro corazón y nos redarguye como que, uy, nos dice, ¿por qué? ¿Y por qué estamos así, Señor? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. A ver, Dora, ¿qué dice? Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando deseemos, ¿qué nos está haciendo? Llenando. Otra palabrita, ¿nos qué? Viva. Sí, no, pero ahí nos habla de algo. De comida. ¿Nos qué? Leche. Nos alimenta, porque es leche. ¿Se acuerdan? La palabra ¿qué? Desea como niños. ¿Qué dice? Recién nacido. La leche ¿qué? Leche espiritual no adulterada. No adulterada. Entonces, ¿qué va a hacer la palabra? ¿Qué es lo que hace la leche? Cuando está el bebé recién nacido, le damos la lechecita. ¿Qué hace? Lo alimenta. Lo alimenta. Entonces, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma. Amén. Salmo 107, 20. Hermano, ¿cierto? Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué trae? Sanación. Amén, sanidad. Amén. La palabra de Dios, ¿qué hace? Nos sana. Dice la palabra de Dios, Él llevó todas nuestras enfermedades. Si usted viene enfermo, hermano, crea que la palabra de Dios nos dice, recibiremos sanidad y vamos a ser sanos. Amén, porque la palabra de Dios no miente. A ver, ¿quién le tocó el Salmo 119 a Carlos? Versículos 9 y el 11. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué hace la palabra? No limpia el pecado. Limpia. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con la palabra. Solamente la palabra nos puede limpiar. Nada más, hermano. Solamente la palabra. A ver, ¿a quién le tocó el Salmos 119, versículos 97 y 101? A Paola. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y la 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra con nosotros? Primero en la 97 meditamos en ella. Y en la 101 nos guarda de todo mal.
Pero ¿cómo dice el 97? Léamelo otra vez. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Meditamos y nos hace como había dicho también el hermano, nos da la meditación para hacernos ¿qué? Sabios. Si usted medita en la palabra, se vuelve como sabio, sabio. A ver, ¿qué dice el Salmo 119, 104? Voy rápido porque no. Va volando este tiempo, ¿no? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. ¿Qué nos hace la palabra? Nos hace como inteligentes. Amén. ¿Cuántos son inteligentes aquí? Amén. ¿Cuántos son sabios? Amén. 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 ¿Cierto? ¿Quién tiene el Salmo 119, 105? Yo. La hermana, dígame. Dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrará en mi camino. O sea que la palabra es la que nos alumbra a nosotros en el camino. Amén. ¿Es nuestra qué? Lámpara. Lámpara. Entonces vimos que la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. La palabra de Dios es ¿qué? Perfecta. La palabra de Dios es viva, ¿cierto? La palabra de Dios ¿qué hace? Nos alimenta. La palabra de Dios nos trae ¿qué? Sanidad. La palabra de Dios nos limpia, nos hace sabios, ¿cierto? Nos da la Inteligencia. y también ¿qué? Nos muestra en la lámpara de nuestro camino. Si ven lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas, la importancia de Dios, de meditar en esta palabra, vivirla, estudiarla, cogerla en nuestro corazón y hacerla viva, viva, viva en nosotros. Amén. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Y la Biblia se divide en qué? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Amén. Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento dice que significa pacto o alianza. Pacto o alianza. Testamento. Entonces, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Y el Nuevo? 27. Muy bien, se están acordando. Ay, amén. Aprendan eso, hermano, para que aprendan a manejar la Biblia. Por eso lo quise hacer, para que podamos saber más de la palabra de Dios y podamos aprender a manejar. ¿Sí me han entendido hasta ahora, cierto? Todos los hermanitos. ¿Sí me ha entendido usted, hermanito? ¿Sí me ha comprendido? La palabra de Dios es la que trae vida a nuestras vidas. Amén. Nos da sanidad. Entonces ahora vamos a ver, la Biblia tiene en el Antiguo Testamento, usted vaya en la primera hoja de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Tengo aquí la división. No, la primera hoja, no estoy hablando de los libros. La primera hojita donde está el índice. Abreviatura. Entonces, la palabra de Dios está dividida en 39 libros, ¿cómo? Del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman los libros de la ley o el Pentateuco. ¿Y cuáles son? Díganme los primeros 5 libros de la Biblia, bien fuertes, los que tienen Biblia. ¿Cuáles son? No, señor, están mal. Espere, otra vez. En orden. Espérense, les digo. Los libros se deben de aprender en orden. Porque cuando ustedes estén buscando en la palabra, no lo van a buscar en desorden. Digamos que, primero sigue Génesis, Deuteronomio. No. La Biblia está en orden. Así se los deben de aprender. ¿Ven? Los primeros 5 libros de la Biblia en orden. ¿Cómo es? Génesis. Amén. Son los primeros libros de la Biblia que lo escribió ¿quién? Moisés. Amén. Habla sobre el comienzo. Habla sobre todo lo que Dios hizo, la creación, todo lo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Cómo son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Así viene el orden de la Biblia. Entonces yo les digo a ustedes, búsquenme Levítico. ¿Qué libro es? El tercer libro de la Biblia. ¿Sí me están entendiendo cómo se busca en la Biblia? Entonces usted, me están diciendo que busque Deuteronomio. ¿Dónde es que está? Se acuerdan, tienen que volverse atrás y comienza a ser el 5.º libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces usted nomás vea, se vuelve un experto y ¡fum! Ya sé dónde está. ¿Me están entendiendo cómo se debe manejar la Biblia? Muy bien. Ahora,
Siguen después de Deuteronomio los libros históricos, que son los libros que nos cuentan la historia del pueblo de Israel. Amén. Son 12 libros de historia que comienzan desde el libro de Josué hasta Esther. Ahí ya les dije, de Josué hasta Esther son 12 libros de historia. Si usted lee esos libros, hermano, usted encuentra toda la historia de Israel, historias maravillosas, que usted se va a sorprender de las cosas que Dios hizo con el pueblo. Y lo vamos a leer bien fuerte, desde Josué hasta Esther. ¿Cómo dice? 1, 2 y 3 en orden. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías Y Esther, hasta ahí. ¿Sí ven? Entonces usted dice, primero y segundo de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, están juntos. Primero y segundo libro de Crónicas. Y usted dice, uy, ¿verdad? ¿Dónde está? Yo le voy a decir a usted dónde está Esther. ¿Dónde está Esther? ¿Quién me lo encuentra rapidito ahí en la Biblia? ¿Quién? Encuéntrame en Esther. Está en el Antiguo Testamento. Vea, lo encontró la hermana Honoria. Amén. ¿Se está entendiendo? ¿Me están entendiendo muy bien cómo se maneja la Biblia? ¿Sí me están entendiendo todo? Precisamente estaba ahí. hermanita, ¿no? Precisamente estaba ahí. No quiero que todos digan eso. Muy bien, la hermanita Honoria. Eso se No, trata. sí estoy entendiendo porque de verdad yo por lo menos me enredo mucho. Ya les digo a la hermana que me ayude. Pero así como lo está explicando él. Amén. Eso quiero que me entiendan. ¿Me está entendiendo, hermanito Mario? La forma más fácil de encontrar en la Biblia. Porque yo me lo veo que están los nuevitos, más que todo, por eso lo estoy haciendo, este discipulado, porque muchas veces los nuevitos, ¿y dónde están? Entonces dicen un libro y se confunden, ¿cierto? Todos pasamos por eso. Entonces la mejor manera es que usted comience a estudiar estos libros y se los aprenda todos los días, páselo una repasadita. Y usted se va a ir acordando que cuando nos digan un libro, el pastor o la hermana que está predicando, usted le diga, vamos a leer el primer libro de Crónica. Más o menos usted ya sabe que está en dónde. En el Antiguo Testamento. No lo vaya a buscar en el Nuevo. Sino porque ahí nunca lo va a encontrar. Entonces usted ya va a saber, va a tener visión cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Y no se va a perder. Amén. Ahora siguen los libros poéticos o los sapiensales, dicen así, donde está la poesía, donde está el amor. Amén. Son 5 libros que está después de Esther. ¿Qué sigue después de Esther? Job. Entonces estamos desde Job hasta el libro de los Cantares. ¿Y cuáles son esos libros? A ver, ¿qué dice? De Job hasta Cantares. ¿Cuáles son los 5 libros? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Amén. Esos son los 5 libros poéticos. Amén. Tienen poesía, tienen canto, tienen de todo, amor, muchas cosas que usted desea. Por lo menos cuando eras en amor, usted puede coger el Cantares. Ay, ahí cambió la cara. Hasta el sueño. Estaba ya, le dejó el sueño. Ay, yo tenía sueño. Ay, padre. ¿Te le el sueño? Ahí, a cantar y comienza Dora a cantar. Oh, si tú me besares. En el libro de los Cantares, ¿cierto? ¿Sí ven? Voy a leérmelo, voy a leérmelo. Nunca han leído el libro de los Cantares, hermosísimo. Los proverbios nos dan sabiduría. El rey Salomón, ¿sí ven? ¿Cierto, hermanita? Que nunca usted le lee así al hermano Flanes. ¿Me entienden? ¿Sí ven, hermanita? La importancia. Estos días puro cantar, van a leer. Puro cantar. Vamos a ver los libros proféticos. Son 5 libros de los profetas mayores. 5 libros, son 17 libros de los profetas. Pero hay 5 profetas que son mayores. Que usted siempre, nunca se le va a olvidar. Porque son cuáles, de Isaías hasta Daniel. ¿Cuántos? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo se llama? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5 profetas mayores que usted le vamos a decir dónde está Jeremías. Usted ya sabe que está en el Antiguo Testamento y es un profeta de los mayores. Pero cuando vamos a los profetas menores, que son 12 libros,
Esos libros son los más difíciles de encontrar porque casi no los leemos. Son libros, se llaman profetas menores porque son libros de una hojita, son chiquiticos, son historias muy corticas, las cuales hablan esos profetas. Entonces yo le digo a usted, hermano, búsqueme en dónde está Nahum. ¿Usted sabe en dónde se encuentra Nahum? En el Antiguo Testamento. Sí, pero encuéntramelo en un 2x3. 4, 3, 2, 1. ¿Cierto que no? Porque son 3. Nomás son 3 libros. Nomás tiene 3 capítulos. Porque son libros demasiado cortos, hermanos. ¿Sí me entienden? Entonces cuando nosotros los vamos a buscar, están hasta pegadas las hojas. Porque son de un capítulo, son de 2 capítulos, de 3, de ahí no pasan. Entonces por eso se llama profetas menores. Y están después de Daniel, que sigue Oseas hasta Malaquías. Y los vamos a leer. ¿Qué dice? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Acuérdense de estos nombres que son los más raritos, que casi no se leen. Pero recuerden, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tremendo, ¿cierto? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Nunca se olviden. El primer libro de la Biblia, ¿cuál es? Génesis. Y el último libro del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Malaquías. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Los evangelios, ¿cuántos son los evangelios? 4. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Yo creo que todos se lo saben. Lucas. No, en orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios de los apóstoles. Amén. Solo hay un libro histórico que es el libro de los Hechos. Después de Juan sigue Hechos. Después de los Hechos siguen las cartas paulinas, que se refiere que Pablo escribió a las iglesias que ya se habían formado. Y lo vamos a leer desde 1 Corintios. Amén. Desde Romanos, sí, porque Hechos ya les dije que es el libro de historia. Desde Romanos hasta Judas. Vamos, no, hasta Tercera de Juan, porque Judas es un libro aparte. Pero vamos a leerlo hasta Judas, ¿ya? Para que cortemos. ¿Qué? Vamos a leer desde Romanos, todo fuerte. 1, 2 y 3. ¿Qué está? Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan y Judas. Tercera de Juan y Judas. Recuerden que Juan no es el mismo que Primera de Juan. ¿Me entienden? Cuando nosotros les digamos, vamos a leer el libro de Juan, ya acuerden que es el libro de San Juan. Cuando le decimos, vamos a leer Primera de Juan, ya saben, es el último, la carta paulina, ¿me entienden? Porque hay primera, segunda y tercera de Juan. Y el primer libro es San Juan, que es de los apóstoles. ¿Me están entendiendo? Estos libros se llaman las cartas paulinas, que son cartas escritas del apóstol Pablo a las iglesias. Y el último libro de la Biblia, creo que todos saben cuál es. ¿Cuál es? Apocalipsis. Es el libro profético. ¿Cómo se llama? Apocalipsis. Apocalipsis. Amén. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Y el último? Apocalipsis. Amén. ¿Me entendieron? ¿Comprendieron? Se nos fue el tiempo. Me hubiera gustado que pudiéramos aprender más, trabajar más la Biblia, pero en otra ocasión será. Amén. De tarea les dejo. Estudien los libros. Estudien los libros para que usted se vuelva un experto. Ni nosotros somos expertos. Porque a veces uno le dice en un libro y cuando, ¿a dónde estoy? Me toca volverme en mis pensamientos a recordar cómo está ordenada la Biblia. Amén. Y ¿dónde está ese libro? Para no irme allí a la introducción. No puedo irme a la introducción. Tengo que recordarlos aquí. ¿Cómo está ordenada la Biblia? Y comienzo a pensar, cuando está Habacuc, más que todos los profetas menores. Cuando se me olvida dónde está y yo, una vez se me olvidó dónde estaba Esther. Y yo la estaba buscando por acá y Esther, ¿dónde está? Yo no encuentro Esther, se me fue la Biblia. Se le voló. Se me fue. Hay veces confunde algunos libros. Yo ¿Sí? por lo menos a mí me pasa Crónicas con Corintios. Yo Crónica y estoy busque por acá. El Nuevo Testamento. Hermana, ¿qué dice
libro de Hechos, El libro de los Hechos es el libro histórico. Es el libro de la historia. Si nos pasa a nosotros, hermanos, que llevamos más tiempo manejando la Biblia, imagínense. Los nuevos que apenas están empezando es más difícil, ¿sí? Entonces, por eso yo les doy la técnica de que aprendamos. Estudien los libros, cómo vienen ubicados, y se les va a hacer más fácil manejar la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entendieron y comprendieron? Amén. Amén. Que esta palabra sea útil para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Algo diferente para que podamos aprender, porque necesitamos aprender cada día más, manejar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso queda de tarea. Estudien la ubicación de los libros, cómo vienen ordenados, para que usted se vuelva mañana un experto en manejar la palabra de Dios. No se me quede atrasado, sino que usted, ¿dónde está Habacuc? Uy, ¿es un qué? ¿Un qué? ¿Habacuc qué es? Un profeta menor. ¿Y dónde está Isaías? ¿Es qué? Un profeta mayor. Un profeta mayor. Amén. Uy, acordaron. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra. Vamos a darle gracias a Papito Dios. No fue el tiempo, pero bueno, es provechoso para que aprendamos. Gloria a Dios. Amado Dios, Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas que es verdad, que es nuestro crecimiento, nuestra leche espiritual, Señor. Esta palabra trae sanidad, nos da vida, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por exhortarnos, gracias por corregirnos, Señor. Yo te pido que tú derrames sabiduría y entendimiento sobre cada uno de mis hermanos, para que la podamos entender y comprender, Señor precioso. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos con esa sabiduría de lo alto. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Señor, con esa presencia de Dios, para que seamos más sabios, Señor, al entender y leer tu palabra. Gracias, Papito lindo. Y enséñanos a guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos ser, Padre Santo, no tan solamente oidores, Señor, sino así.